La noticia giró en torno a Irán después de los bombardeos que realizaron en conjunto Estados Unidos e Israel y que terminó con la vida del líder supremo. De hecho, el mismo sábado hubo mucha confusión en torno a esa información que finalmente fue confirmada. Claro, esto replica en otros países y uno de esos países que en las últimas horas ha visto también una escalada de violencia es Pakistán, en donde se llevaron adelante manifestaciones en contra de la intervención de Estados Unidos y lamentablemente el intento de toma de la embajada de Estados Unidos en el país terminó con 10 personas fallecidas. Vamos a compartir esta información y en un instante vamos a analizarlo. Se eleva la tensión por las manifestaciones proiraníes en Pakistán. Cerca del consulado estadounidense en Karachi, las fuerzas del orden intentan dispersar a la multitud con disparos de advertencia y gases lacrimógenos. Momentos antes, los manifestantes intentaron asaltar el complejo diplomático, escalando la puerta principal, pero también prendieron fuego a un vehículo frente a la embajada, antes de enfrentamientos con la policía. El resultado, varios muertos y una veintena de heridos. Estamos monitoreando los informes sobre las manifestaciones en curso en los consulados generales de Estados Unidos en Karachi y Lahore, así como las convocatorias de nuevas manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos en Islamabad y el Consulado General en Peshawar. Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que estén atentos a las noticias locales y adopten buenas prácticas de seguridad personal, como estar atento a su entorno y evitar grandes multitudes. La muerte de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, que falleció en ataques aéreos israelíes estadounidenses, ha conmocionado a todo Pakistán. En las principales ciudades, como aquí en la capital, Islamabad, los manifestantes exhiben retratos del fallecido líder chiita y corean consignas anti-israelíes y anti-estadounidenses. No nos movilizamos por impulso. Toda la nación pakistaní está de luto, junto con todo el mundo musulmán. Nuestro imán ha fallecido. Ahora Pakistán debe tomar una decisión. ¿Se pondrá del lado de Khamenei o de Estados Unidos e Israel? En Lahore y Skardu, miles de personas salieron a las calles, en concentraciones para protestar contra la presencia estadounidense en el país o participar en oraciones en homenaje a Ali Khamenei. La comunidad chiita de Pakistán, blanco frecuente de ataques, representa aproximadamente el 15% de la población, una minoría que ahora está de luto. Bueno, todo esto surge a partir de el bombardeo que se realizó el día sábado. En realidad, cuando despertamos ya sabíamos un poco, o empezamos a noticiarnos de esta situación, ¿no? Claro. De Israel y Estados Unidos. A Irán concretamente. Estamos con Clara Ralo, ella es analista internacional. Bienvenida, Clara. Hola, buen día. Bueno, una escalada de tensión absoluta, ¿no? El fin de semana en esa zona, en el Medio Oriente, que ya había sido anticipada por el propio Donald Trump, ¿no? Que, sí, por ejemplo, le dijo a los de Estados Unidos que estaban en Israel, vénganse. Sí, y que también hubieron varios actos como el discurso que dio la semana pasada, las manifestaciones públicas que dio en las protestas que hubieron en Irán, más o menos en el mismo término de lo que sucedió en Venezuela, negociaciones que ocurrieron auspiciadas por países del Golfo, que al final eran como una carátula para que no se supiera el objetivo real de esta. Claro, ¿sabés que me gustaría contextualizar un poco? ¿Cómo es en Irán el formato político? Porque muere el líder supremo, pero ellos tienen además un representante de gobierno, podríamos decir, para que se termine de entender qué fue lo que pasó el día sábado. Sí, la importancia de la muerte del ayatolá no es como si acá falleciera un arzobispo, o sea, comparando jefes máximos, ¿no? Claro. Irán es una teocracia en donde la figura del ayatolá es la figura que rige todo el sistema político. El ayatolá es el que elige al presidente, el que toma las decisiones más importantes, el encargado de debatir cuestiones de justicia y la figura de referencia de lo que es de lo que sucede en Irán después de la Revolución Islámica. La Revolución Islámica... Que fue en la década del 70, ¿no? En el 79, exacto. 79. La Revolución Islámica marca un punto de quiebre, convierte a Irán en un estado teocrático y el ayatolá ha gobernado durante más de 40 años. Entonces es la figura de la tradición en Irán, por eso es tan significativo. Claro. ¿Y qué representa él dentro del Islam? Porque también hay diferentes ramas, ¿no? Algunas quizás un poco más radicales, otras menos radicalizadas. Sí, más allá de las ramas, el ayatolá es un jurista especializado en la ley islámica. Entonces es como quien decide sobre el bien y el mal
basado en los escritos de Mahoma. ¿Y cuál es la relación que tiene el ayatolá o que tiene Irán en este caso con Hezbollah o con Hamas, que también aparecen en escena y uno no termina de entender si son parte de Irán o cómo es la cuestión? No son parte de Irán, pero sí hay una vinculación, sobre todo en la lucha contra Israel. Lo que hablaban algunos analistas respecto a este tema es que para que Irán triunfe o para que Irán se mantenga, o sea, para que el régimen iraní se mantenga a salvo, tiene que colaborar con sus socios regionales. Por ejemplo, los ataques de Israel ayer se los atribuye desde Hezbollah en el Líbano, y hoy Israel atacó Beirut. Entonces lo que hizo fue llamar a sus aliados regionales, Hezbollah, los chiitas en Yemen, las fuerzas suníes en Siria, para convertir un conflicto local en un conflicto regional, en una región que está muy marcada por la conflictividad. Que de hecho ya había registrado bombardeos, ¿no? En Qatar, por ejemplo, también. Digamos, la situación es muy compleja en toda esa zona. La contraofensa fue sobre todas las bases militares o las bases en donde Estados Unidos está presente en los países del Golfo. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué Israel y Estados Unidos deciden bombardear a Irán y termina con la muerte del ayatolá? Es un conflicto multicausal, estamos hablando de más de 40 años de relaciones conflictivas, pero se ve que en este último año ha aumentado, ha escalado esa conflictividad con la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Una de las cuestiones que llevan a la operación Furia Épica, que es como se llama, o como la llamó Estados Unidos, es que Irán se rearmó su programa nuclear en tiempo récord. Nadie iba a esperar de que después de los ataques de la guerra de los 12 días hubiera un rearme tan rápido y tan amenazante para el equilibrio regional. Tengamos en cuenta de que Irán tiene un gran potencial de destrucción masiva, porque es uno de los mayores productores de uranio enriquecido, un elemento que se necesita para hacer ese tipo de armas, y que compite con Israel para ver quién tiene la hegemonía regional y barra global, diría en algunos casos. Porque también lo tiene Israel, digo, ¿no? Claro, sí. Ese mismo potencial nuclear. No tiene el mismo potencial nuclear, pero Israel tiene una de las armadas más modernas de Oriente Medio. Y en ese marco también, Clara, es tan grave las amenazas cruzadas, ¿no?, de Estados Unidos y de Irán, porque si llegara a desatarse una guerra o alguna situación bélica entre esos países, o en realidad contra Israel, sería grave para el mundo entero. Sí, porque tiene un potencial de expansión inimaginable. Pero los primeros ataques que se dan son contra la infraestructura militar. Estados Unidos no solo mató al ayatolá y a varios miembros de la cúpula militar de Irán, sino que está destrozando su flota naval, por ejemplo. Claro. Y también las cuestiones económicas, ¿no? Porque hablábamos recién del petróleo. Claro, otra de las razones por las cuales, o una razón que quizás es un poco enroscada, es el rol que tiene el Estrecho de Hormuz. Por el Estrecho de Hormuz pasa el 30% del petróleo del mundo, y el cierre del estrecho, que no es un cierre simbólico, pues se están atacando los barcos que pasan, afecta sobre todo a las economías asiáticas. El 60% del petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz abastece a India, China, bueno, ahí vemos Corea del Sur. La cuestión económica geopolítica en donde Estados Unidos celebra esto, ¿no? Porque claramente la mejor manera que tiene de competirle a China tiene que ver con la energía. El abastecimiento del material más importante para mantener la economía global a flote. Y la última razón tiene que ver con una gran inestabilidad interna en Irán. En los últimos meses, y ya es una tendencia que viene hace varios años, pero cada vez más intensificada y más masiva, las protestas sociales han sido completamente contra el régimen iraní, ¿no? Y ya son protestas en donde se incluye la burguesía. Antes eran protestas que estaban las minorías étnicas, los grupos de mujeres contra, bueno, la opresión que viven las mujeres en Irán. Pero ahora también se incluye los que tienen el poder económico, que antes estaban más cerca del régimen. Claro. Y donde vuelve a surgir figuras tradicionales como el hijo del último rey en Irán antes de la revolución islámica. Pienso en esta opresión que se da lamentablemente en todos esos países, ¿no? Uno ahora se enfoca en Irán, pero digo, en otros como son aliados, se tiene menos en cuenta, quizás, digo, por parte de Estados Unidos a la hora de realizar. El feminismo islámico, o sea, el rol de la mujer en el Islam es bastante distinto para las sociedades occidentales. Hay sociedades islámicas que son más permisivas, en donde las mujeres pueden ir a la universidad o donde se pueden educar directamente, pero sociedades como Irán, como Afganistán, son completamente reclusivos, y acordémonos que hace un par de años mataron a una mujer por llevar mal puesto el velo, ni siquiera por no llevarlo. Entonces, ¿Qué puede pasar en estos días? ¿Qué crees vos? Porque la semana pasada nosotros incluso publicábamos algunas notas en donde había cierta expectativa de diálogo entre Irán y Estados Unidos.
quedó todo lamentablemente sepultado bajo la tierra el sábado. La política de Donald Trump, como estamos viendo en estos últimos meses, sobre todo después de lo que pasó en Venezuela, es bastante errática y está usando herramientas de diplomacia coercitiva o está usando directamente la fuerza. Tengamos en cuenta de que Donald Trump tiene 60 días para usar la fuerza sin autorización del Congreso, entonces se debería resolver rápidamente porque la invasión no está haciendo, o el ataque en realidad no está siendo muy bien visto por la política interna estadounidense. Para mí lo que va a pasar en los próximos días tiene que ver con un ataque cruzado entre Irán hacia Israel y a Israel hacia Irán y sus socios regionales, hasta ver quién desarma el potencial, nuclear y militar sobre todas las cosas. Estados Unidos no atacó a Irán para que ellos sean los encargados de cambiar el régimen, sino que, como pasó en Venezuela, sacan a Maduro y ellos dicen quién va a ser el presidente interino, sino que en este caso mata al ayatolá, mata a varios jefes políticos, que bueno, hay uno que está relacionado con la causa AMIA, y uno de los reemplazos, perdón. Y lo que dice es que la población tiene que ser la encargada de elegir y de cambiar esa estructura. Entonces también hay que ver cómo reacciona la población. Como fomentando un poco del lío interno, ¿no? Que evidentemente puede llegar a darse en los próximos días, incrementando toda la tensión en la zona. Sí, en las próximas semanas Estados Unidos dice que esta operación está hecha para que dure 4 semanas. Todo depende también de la capacidad de reacción y la capacidad de autodefensa que tiene, en este caso, su enemigo, que sería Irán. Y los ataques que ha hecho Irán hacia Israel no han causado grandes daños porque, bueno, Israel tiene como todo un sistema de defensa muy tecnológico. Totalmente. Claro, un tema que da para muchísimo más y seguramente te convocaremos en algún otro momento para terminar de entender lamentablemente esta situación. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias.